Vamos a compartir. Vuelvo a preguntar si compartimos y me escuchan. Sí, profesor. Gracias. Bien. En esta oportunidad, en esta octava clase que tenemos, nos toca estudiar el famoso trabajo. Trabajo y potencia. La potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo. Un carro es potente cuando hace el mismo trabajo en la menor unidad de tiempo. Por eso se llama potencia. Pero primero hay que estudiar el trabajo. En el trabajo vamos a hablar del trabajo mecánico. El trabajo generalmente es realizado por máquinas, ¿correcto? Entonces, ese trabajo mecánico consiste en aplicar fuerzas a un cuerpo y generarle desplazamiento. El trabajo que vamos a estudiar ahora es una magnitud escalar, no es vectorial. O sea, ya los vectores van quedando atrás un poco. Entonces ahora no vamos a ver mucho de vectores, sino vamos a hablar trabajo mecánico más de fórmulas algebraicas. ¿Correcto? Entonces, el trabajo es una magnitud escalar que consiste en que a un cuerpo se le aplica una o varias fuerzas diagonales, horizontales, y tratar de desplazarlo. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo mecánico. Grabate eso. Si al aplicar una fuerza el cuerpo no se mueve, no hay trabajo mecánico. Esa es la definición en sí. El trabajo se mide en Joule, igual que la energía que vamos a ver en la siguiente clase. Aquí he puesto 3 imágenes de la vida diaria. Aquí tenemos a un joven, una cortadora de césped, y acá está el césped. Imaginando que el césped está en una superficie horizontal, entonces hay que mantener siempre la idea del desplazamiento. El desplazamiento nos indica a nosotros qué fuerza hacen aceleración y qué fuerzas hacen trabajo. Y las fuerzas perpendiculares a ese desplazamiento no realizan trabajo mecánico. No realizan aceleración tampoco. Eso que quede grabado como una regla de oro para ustedes. Así que la estrategia para desarrollar aceleración o trabajo es graficando tu desplazamiento. ¿Correcto? Ahora, si tú observas este joven, está aplicando una fuerza diagonal. Esta fuerza diagonal no realiza trabajo porque no es paralela al desplazamiento. Entonces, cuando a ti te digan, si este joven aplica esta fuerza diagonal, ¿cuál es el trabajo de esta fuerza? El trabajo de esta fuerza no lo puede hacer ella porque no es paralela. Descompone la fuerza diagonal en una horizontal y en una vertical.
La paralela al desplazamiento es la que realiza la fuerza por esta de acá. ¿Correcto? Entonces, si yo aplico fuerza y la máquina se mueve, estoy haciendo un trabajo mecánico. ¿Entendido? Ahora, esta fórmula de trabajo, tú ves que acá hay un ángulo teta. Este es la hipotenusa y este es el cateto adyacente. Por lo tanto, el que realiza trabajo es el cateto adyacente. Y esto es F coseno del ángulo que está ahí. Por eso acá sale que trabajo es igual a fuerza por distancia. Esa es la fórmula general. Pero la fuerza, como es diagonal, se descompone. Entonces, esta fuerza es F coseno de teta multiplicado por la distancia. ¿Estamos? Ahora, aquí he puesto a una señorita que en su gimnasio hace levantamiento de pesas. Ella tiene que hacer un trabajo, también una potencia. Entonces, no sé si ustedes, alguien practica levantamiento de pesas, ha visto levantar pesas. Ella se coloca en la posición como ustedes ven, aplica sus manos casi al centro de esta barra y de aquí tiene que aplicar, porque estas pesas para levantarlas, su desplazamiento va a ser hacia arriba y la fuerza que va a aplicar la señorita es hacia arriba, son paralelas. Entonces ella va a hacer un trabajo. Entonces, para levantar estas pesas tienes que aplicar una fuerza fuerte y rápida. Fuerza por distancia me da el trabajo. Y rápido tiene que ser la potencia. Entonces, ella en el primer instante aplica la fuerza y el primer objetivo es llevar las pesas a la altura de su hombro, acá. Ahí ha realizado un trabajo. Y luego, al instante, volver a aplicar otra fuerza y llevarlo más arriba. Y ahí está. Y como tú ves, el desplazamiento es hacia arriba y las fuerzas son hacia arriba. Por lo tanto, hacen trabajo mecánico. ¿Correcto? Estoy poniendo ejemplo de la vida diaria para que veas que la física la aplicas en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, no puedo decir, no veo para qué voy a estudiar física si no se aplica. Entonces, la física es la que nos ayuda a resolver nuestros problemas de la vida diaria. Ahora, les hago esta pregunta en la tercera imagen. Yo tengo un carro antiguo, de esos que se crearon por primera vez. Y acá tengo un carro moderno. Si los dos parten al mismo tiempo de Lima hacia Trujillo, la pregunta para ustedes es, ¿quién llega más rápido? Moderno, es broma. ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Quién llega más rápido? El auto moderno. El auto moderno. Tiene más velocidad. Va a recorrer la misma distancia, pero en menor tiempo. Mientras que el auto viejo va a recorrer la misma distancia, pero en mayor tiempo. Entonces, mira lo que estoy diciendo. Va a recorrer la misma distancia en mayor tiempo y este va a recorrer la misma distancia en menor tiempo. Ya empleamos tiempo y tiempo es potencia. Es el trabajo realizado por este carro para realizarse desde Lima, para trasladarse de Lima a Trujillo,
pero lo va a hacer en menor tiempo. Entonces, potencia es trabajo sobre tiempo. Y aquí este también tiene potencia, pero la potencia va a salir mayor y acá menor. ¿Entendido? ¿Entendido? Ahí aparece lo que es trabajo, y si el trabajo lo divido entre el tiempo, tengo la potencia. La potencia se mide en vatios. Si tú has sido curioso, cuando tú recoges tu recibo de luz, ahí te dicen kilowatt hora. Kilo es 1000, watt es potencia. ¿Cuánto de energía consumes por un minuto, una hora, un día, un mes, etcétera? ¿Correcto? Bien. Ahora, una vez que nosotros hemos analizado nuestra vida diaria, ahora esa experiencia la llevamos al lenguaje matemático. Entonces aquí aparece el trabajo mecánico. ¿En qué consiste el trabajo mecánico? Consiste en aplicar fuerzas a un cuerpo, como les digo, y vencer las resistencias y al mismo tiempo generarle desplazamiento. Entonces, ¿a qué le llamamos resistencia? Son fuerzas opositoras al desplazamiento, ¿correcto? Y esas fuerzas opositoras son el rozamiento, el peso, porque si tú te vas para acá, el rozamiento trabaja en sentido contrario. Por lo tanto, es opositor al desplazamiento. Esta es una resistencia. El peso es otra resistencia. La inercia para mover este cuerpo está en reposo. Para moverlo es otra resistencia. ¿De acuerdo? El trabajo es una magnitud escalar. Su unidad de medida es el joule, joule o J. ¿Correcto? Y ahora vamos a ver, a ratificar lo mismo que ya hemos visto en la clase pasada de dinámica. Yo tengo acá una superficie horizontal. Le he puesto liso. Si es liso, acá es reacción. Y si es rugoso, acá es normal. Es liso. Sobre él hay un bloque de masa M, o sea, su peso, el peso es W. Y mira esta fuerza. La está jalando, pero diagonalmente. ¿Correcto? Entonces, a ti le pueden dar un problema parecido con una fuerza, con dos fuerzas, varias fuerzas. Esta fuerza forma con el horizontal un ángulo de θ. Entonces te dan el problema y te dicen así. A este cuerpo de masa, ya ponle cualquier masa, 10 kilos, se le aplica una fuerza de 100 newton, que forma con la horizontal un ángulo θ. Halla el trabajo de esta fuerza. Y te dicen además que la distancia recorrida es 10 metros. Entonces tú inocentemente puedes decir, el que no maneja su teoría, puede decir fuerza por distancia. 100 por 10, 1000, y marca su clave. Está equivocado. Porque esta fuerza no es paralela a este desplazamiento. ¿Qué tienes que hacer? La famosa descomposición rectangular. Esta fuerza se descompone, fuerza en el eje y fuerza en el eje X. Como tú ves, la fuerza en el eje X es paralela al desplazamiento. Por lo tanto, esta de acá hace el trabajo de esta fuerza. Fuerza en el eje Y es perpendicular al desplazamiento.
La reacción es perpendicular y el peso es perpendicular. Estas tres fuerzas en el eje Y no realizan trabajo. Por lo tanto, queda que el trabajo realizado por esta fuerza es la fuerza en el eje X multiplicado por su desplazamiento. ¿De acuerdo? Y ahí aparece que trabajo fuerza en el eje X, F coseno de teta por ordenando. Trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno. Es lo mismo que hemos hecho en clases pasadas, ¿correcto? Ahora, viene la pregunta. ¿El trabajo puede ser positivo? ¿Puede ser negativo? ¿Puede ser nulo? Sí. Entonces, ¿cuándo el trabajo es positivo? Vectores. Mira tu desplazamiento hacia la derecha y mira la fuerza X para la derecha. Analiza estos dos vectores. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Cuando eso suceda, el trabajo es positivo. Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. ¿Correcto? Ahora acá lo he separado para que tú veas. También en algunos libros dice cuando entre la fuerza y el desplazamiento el ángulo es 0 grados. Claro, aquí trazas tu plano cartesiano, acá, y la fuerza en el eje X nace del origen hacia la derecha y el desplazamiento es del origen hacia la derecha. Los dos nacen del origen y están en el mismo eje X. Por lo tanto, están formando un ángulo de 0 grados. ¿Estamos? Geometría. Cuando el trabajo es negativo, observa el dibujo. Su desplazamiento va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario, pero son paralelas. Entonces la fuerza de rozamiento siempre va a ser trabajo negativo por ser opuesta al desplazamiento. Y toda fuerza, así sea rozamiento o otra fuerza que esté en contra del desplazamiento, va a ser trabajo negativo. Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Ahí está. Usando la geometría, cuando entre la fuerza y el desplazamiento, el ángulo es 180. Fácil. Aquí haces tu plano cartesiano. El desplazamiento nace del origen para la derecha y la fuerza de rozamiento del origen hacia la izquierda. Por lo tanto, tienes un ángulo llano acá. Y este ángulo vale 180 grados. ¿Correcto? Trabajo nulo. ¿Hay trabajo nulo? Sí hay trabajo nulo. ¿Cuándo se da esto? Observe el gráfico. El desplazamiento es horizontal. Sin embargo, al cuerpo lo están jalando hacia arriba. Vertical. ¿Correcto? Ahora, para que entiendas esto, te voy a poner un ejemplo de la vida diaria. Imaginemos que estamos en clases presenciales y tú estás listo para salir a la pre. Agarras tu mochila, ingresas todos tus elementos que vas a usar ese día y lo dejas sobre la silla o la mesa o en el suelo. Cuando tú vas a salir, ¿qué haces? Agarras tu mochila y le aplicas fuerza hacia arriba, la levanta del piso, ¿correcto? A la altura de tu brazo, ya, ahí queda. Tu brazo derecho ha aplicado la fuerza, pero esa fuerza es vertical hacia arriba.
¿correcto? Ahí está la fuerza. Ahora, esta es tu mochila y este es tu brazo, que está aplicando la fuerza hacia arriba para que no choque con el piso. Luego tú agarras, comienzas a caminar horizontalmente. Pero la mochila, tu brazo no va jugando, subiendo y bajando la mochila. No, simplemente va constante ahí, a esa altura. Entonces, la pregunta que te van a hacer es la siguiente. El brazo nada más, está aplicando la fuerza. ¿El brazo del joven realiza trabajo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que te van a hacer. Entonces tú tienes que ser cauto ahí. ¿Qué dice? ¿El brazo del joven realiza trabajo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? Profesor. Ya, la pregunta es, este es tu brazo. ¿El brazo del joven realiza trabajo? ¿Sí o no? Mira tu gráfico. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tu brazo no está subiendo y bajando este peso. Simplemente lo lleva así, horizontal. Por lo tanto, hay fuerza, pero no hay distancia. ¿Por qué? Porque la distancia sería, si la fuerza es vertical hacia arriba, la distancia sería vertical hacia arriba. Ahí habría trabajo. Pero como forma 90 grados la fuerza con la distancia, entonces no hay distancia en el desplazamiento de la mochila, porque la fuerza es hacia arriba y su desplazamiento es horizontal. Son fuerzas perpendiculares, por lo tanto el trabajo es cero. ¿Correcto? Otro, acá viene ya tipos de trabajo. Cuando te den un problema de trabajo, tú tienes que ser muy cauto y te van a pedir. Acá hay varias fuerzas, por ejemplo, F1, fuerza de rozamiento, el peso, la normal. La normal va cuando hay rozamiento. Si tú ves y mi desplazamiento es hacia la derecha, entonces tú vas a analizar qué fuerzas son paralelas al desplazamiento, F1 y la fuerza de rozamiento. Estas son perpendiculares, estas no hacen trabajo. Entonces, cuando en un problema te dan un ejemplo parecido como este, con varias fuerzas, y de ahí te dicen, hállame el trabajo de la fuerza F, con nombre propio. Te pueden pedir, hállame el trabajo de F1, o hállame el trabajo de la fuerza de rozamiento, o hay el trabajo del peso, o hay el trabajo neto. Entonces, ¿qué hace generalmente un joven? Halla la fuerza resultante, F menos F1 menos fuerza de rozamiento, y la multiplica por el desplazamiento. Y marca su clave. Error grave. Porque a ti te han pedido el trabajo de esta fuerza nada más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si la fuerza es horizontal, la multiplicas por su desplazamiento. Punto. Ya está. Es el trabajo de esa fuerza. El resto no te interesa. Si la fuerza es diagonal, la descompones. Fuerza en el eje X por su desplazamiento.
y B, si tienen en la misma dirección y sentido, el trabajo es positivo. Lo que el joven hizo al sacar una fuerza resultante fue trabajo neto. El trabajo neto es el trabajo de todas las fuerzas paralelas al desplazamiento que se realiza sobre el cuerpo. Por lo tanto, al hacer fuerza resultante y lo multiplicas por la distancia, tienes trabajo neto. ¿De acuerdo? De igual forma te pueden pedir el trabajo de la fuerza de rozamiento. Me halla la fuerza de rozamiento, siempre va a ser paralela al desplazamiento, y lo multiplicas por el desplazamiento. Se acabó. Trabajo de la fuerza de rozamiento es fuerza de rozamiento por desplazamiento. Ahora, como tú ves, son vectores opuestos. Por ser opuesto le corresponde signo negativo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el trabajo del peso. Acá está lo que te he dicho. El trabajo del peso. Hay dos casos del trabajo del peso. Cuando el trabajo es positivo y el trabajo es negativo. ¿Cuándo va a ser el trabajo positivo? Mira vectores. Mira vectores. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Esta es una pendiente. Puede ser una curva, un plano inclinado, puede ser liso, puede ser rugoso. Eso no nos interesa para el trabajo del peso. Entonces, imaginemos que acá hay una altura que le estoy llamando desplazamiento. Desde aquí hasta acá es la altura. Es el desplazamiento que el cuerpo va a hacer. Entonces, no te olvides que el peso apunta hacia abajo. Por lo tanto, el vector peso, su dirección y sentido es hacia abajo. Entonces, si a este cuerpo le aplicamos una pequeña fuerza, este cuerpo comienza a descender. Y si tú ves, aquí tiene la altura completa. Por acá, la altura disminuido. Por acá, la altura disminuido y acá desaparecido. Por lo tanto, cuando esté en el piso, ya no hay altura. Ahora te preguntan a ti, hay el trabajo del peso. El trabajo del peso es el peso mismo, masa por gravedad, por la altura que cayó. Ahí está. Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque el peso es vertical, tú tienes que trabajar con la distancia vertical, paralela al peso. Ahora, ¿este trabajo será positivo o será negativo? Mira los vectores. Tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Por lo tanto, trabajo positivo. ¿Cuándo el trabajo va a ser negativo? Observa, al contrario. Ahora la esfera la colocamos en el piso, le damos le aplicamos una fuerza y hacemos que este cuerpo suba hasta acá. Pero el peso siempre apunta para abajo. Pero su desplazamiento es hacia arriba. Y mira los vectores. Son paralelos, pero son opuestos. Y toda fuerza que es opuesta al desplazamiento hace trabajo negativo. Por lo tanto, cuando el cuerpo suba, el trabajo es negativo. Es la misma fórmula, pero con el signo negativo. ¿Correcto? Vamos a ver ahora el trabajo neto. El trabajo neto es la suma de trabajo de todas las fuerzas paralelas al desplazamiento que se aplica a un cuerpo. Lo que ya les dije esta fórmula de acá es del dibujo anterior. Trabajo neto es la fuerza que jala
menos F1 menos la fuerza de rozamiento es trabajo. Esto es fuerza resultante, multiplicado por la distancia. Ahí está el trabajo neto. Es otra cosa. Entonces, es muy diferente que te pidan el trabajo de una fuerza con nombre propio. Otra cosa es el trabajo del peso y otra cosa es el trabajo neto o trabajo total. ¿Correcto? Ahora vamos al trabajo de una fuerza variable. El trabajo de una fuerza variable, para que tú diferencies lo que es variable y una fuerza constante, observa mi mano, ¿sí o no? Por favor. Ya. Esta va a ser mi mano y encima voy a poner la mota. Cuando una fuerza es constante, mi dedo va a aplicar 1 Newton a esta mota. Al aplicar 1 Newton la mueve y mi dedo sigue pegado ahí aplicando la fuerza de 1 Newton eternamente. No se despega y ahí está. Esa es una fuerza constante. La fuerza que acompaña al cuerpo durante toda su trayectoria es una fuerza constante. ¿Cuándo es una fuerza variable? Observe esto. Ahí está la mota, velocidad 0. Yo pongo mi dedo, pero todavía no aplico fuerza. Por lo tanto, digo fuerza 0. Ahora alguien me dice, empuje la mota. Le empujo con 1. La fuerza ha variado de 0 a 1. Ahora dicen más fuerza, entonces le aplico más fuerza. 0,4, que digo fuerza 4, fuerza 5, 10, 20 newton. Entonces, a esa fuerza que empuja el cuerpo con diferentes módulos se llama fuerza variable. Y una fuerza variable no va pegada al cuerpo. No puedes decir por un instante que esta fuerza vale 0, luego vale 5, vale 10. No se puede. Entonces, ¿cómo se representa una fuerza variable? En un plano cartesiano. Acá está el eje y acá está el eje X. ¿Correcto? Entonces acá tienes, por ejemplo, una fuerza de 5 newton, una fuerza de 10 newton, 20 newton, etc. Y esta fuerza va generando desplazamiento. F1 le genera este desplazamiento. ¿Correcto? Entonces, la fuerza puede ser positiva o negativa, como les he dicho. Entonces, esa es una fuerza variable. Y esa fuerza variable te va a generar un gráfico así. Hasta ahí puede ser o puede ser para abajo, debajo del eje. Depende del gráfico que te da. Entonces, ¿cómo se halla el trabajo de una fuerza variable? Cada vez que veas esto, fuerza y distancia acá, esta es una fuerza variable. ¿Cómo se halla el trabajo de una fuerza variable? Ojo, vas a tener en cuenta el eje X, ese de acá, y la gráfica que ha hecho la fuerza. Tú vas a tomar el área entre el eje X y la gráfica. Esa área celeste entre el eje X positivo hacia arriba con la gráfica, ahí hay una figura geométrica. Y ustedes saben cómo se llama esa figura geométrica. ¿Cómo se llama? Mirando desde aquí hasta acá y todo esto. ¿Cómo se llama esta figura geométrica? Rápido, joven. Esa es geometría.
¿Cómo se llama? Trapecio. Trapecio. Y si tú sabes la fórmula del trapecio, base mayor más base menor multiplicado por la altura que es esta. Y se acabó. Y lo que salga es el trabajo de la fuerza variable. Ahora, si no te acuerdas de la fórmula del trapecio, en los puntos de quiebre hace figuras geométricas conocidas. Acá tengo un triángulo, acá tengo un rectángulo cuadrado y acá otro triángulo. La suma de estas te da el trabajo de esta fuerza de aquí hacia arriba. Pero tú ves que la gráfica también tiene un área hacia abajo. Entonces hallas esta área. Pero ahora ten presente, toda gráfica por encima del eje X es positivo y toda gráfica por debajo del eje X es negativo. O sea, si te piden el trabajo de la fuerza variable, tú sumas esto y le quitas esta área de acá. Y aquí está. Ese es el trabajo de una fuerza variable. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Bien. Ahora pasamos a potencia mecánica. ¿Qué es la potencia? La rapidez con que realizas el trabajo. Es el carrito viejo y el carrito nuevo. El carrito viejo tiene poca velocidad. Va a hacer el mismo trabajo, pero en mayor tiempo. Sin embargo, el carro moderno va a hacer el mismo trabajo, desplazarse de Lima a Trujillo, en la misma distancia, pero lo va a hacer en menor tiempo porque tiene mayor velocidad. ¿Ves? Entonces la potencia es el trabajo realizado en la unidad de tiempo. Es la rapidez con que realizas trabajo. ¿Estamos? Ahora, la potencia se mide en vatios, watts. No te olvides que trabajo es igual a fuerza por distancia. Y tengo que potencia es igual a fuerza por distancia sobre tiempo. Y si tú te das cuenta, distancia sobre tiempo es una fórmula del MRU. Y eso es velocidad. O sea, tú puedes hallar el problema si te dan el trabajo y el tiempo, o puedes hallar la potencia, fuerza, por la velocidad constante. ¿De acuerdo? Porque es MRU, no hay aceleración. Entonces ahí aparece fuerza por velocidad constante. ¿Estamos? Entonces va a depender los datos que te den el problema. Eficiencia o rendimiento mecánico se representa por N. En la vida diaria, ¿qué cosa es el rendimiento? Te voy a poner un ejemplo de nuestra vida diaria para que veas el rendimiento. Voy a suponer que un familiar tuyo cansado del tráfico de Lima y vive lejos y llega muchas veces tarde a su trabajo, dice, mejor me voy a comprar un carrito de segunda. Se va al concesionario donde venden carros de segunda, ve uno que le gusta y le dice al concesionario, el que vende, le dice, dígame cuáles son las condiciones del motor de este carro, porque lo que vale es el motor, las condiciones del motor de este carro. El concesionario le responde, el motor tiene un 70% de rendimiento. ¿Qué te quiso decir? ¿Sirve o no sirve todavía ese motor?
¿Ah? ¿Sirve o no sirve? De la fábrica, cualquier artefacto que salga de una fábrica, aparentemente tiene el 100%, porque es nuevo. Pero en verdad no existe el 100%. Generalmente es el 98%, etc. Y cuando dicen ha salido de la fábrica y tiene un rendimiento del 100%, eso es falso. No hay máquina que salga de fábrica con el 100%. Bien, entonces le dice 70%. Y 70% quiere decir que todavía vale, todavía te sirve. O sea, del 100% imaginario, ese carro se ha desgastado el 30%. Y el 70%, y el 30% y el 70% todavía sirve. Ese carro sirve todavía. Ese es el rendimiento en la vida diaria. ¿Correcto? ¿Qué significa el rendimiento? El rendimiento es el grado de perfeccionamiento de una máquina. Es una magnitud adimensional. ¿Por qué adimensional? Porque se representa por porcentaje o en decimales. Nada más. Ahora, si me has entendido, entonces eficiencia o rendimiento se representa por N. ¿Cuál es la fórmula para hallar N? Acá está. Potencia útil entre la potencia de entrada multiplicada por 100. O puede ser rendimiento, trabajo útil sobre trabajo de entrada multiplicada por 100. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula de acá? De aquí sale que potencia de entrada es potencia útil más potencia perdida. Te voy a poner un ejemplo para que entiendan, comprendan y graben. Escucha el ejemplo. Una licuadora para funcionar acá en el Perú necesita 220 voltios y licúa con 200. Ahí es su rendimiento. Así te lo ponen el problema. Es fácil, es sencillo. ¿Dónde está el problema? Que el joven no sabe reconocer las frases para indicar qué es potencia útil o potencia de entrada. Vuelvo a repetir. Una licuadora para funcionar necesita 220 voltios y licúa con 200. Ahí es su rendimiento. Entonces, de ese problema tú tienes que sacar que si te han dado la potencia de entrada, te han dado la potencia útil o te han dado la potencia perdida. Vamos a analizar para que se comprenda. El licuador es una máquina eléctrica. Tiene un motor acá dentro de su carcasa. Para que licúe, licuar es trabajar. ¿Para qué compro yo una licuadora? ¿Cuál es el trabajo útil de esa licuadora para mí? Es triturar, es licuar, desmenuzar. ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes realizan ese triturado? Las cuchillas. Pero las cuchillas tienen que moverse para realizar el triturado. Por lo tanto, ¿quién las mueve a las cuchillas? El motor. El motor ordena el movimiento de esto y esta máquina licúa. Ahora analizando.
El motor es una máquina eléctrica. Para ordenar que esta cuchilla se mueva, el motor tiene que funcionar. Pero el motor es un cuerpo eléctrico, una máquina eléctrica. Necesita energía eléctrica para funcionar. ¿De dónde crees que la toma? ¿De dónde crees que la toma? De la energía de entrada. Yo le estoy llamando potencia de entrada. ¿Cuánto vale esta potencia de entrada? 220 voltios. Imaginemos esa potencia. Ingresan 220 voltios. Para ordenar el funcionamiento, el motor usa 20 voltios. Con esos 20 voltios el motor funciona y ordena el movimiento de las cuchillas. ¿Y quién realiza el trabajo útil? Las cuchillas. Entonces, esta es la potencia útil. ¿Quién la realiza? Las cuchillas. ¿Y con cuánto de voltaje lo realiza? Ingresaron 220. 20 consume el motor. ¿Y cuánto queda? 200 voltios. Esos 220 voltios es la potencia útil. ¿Correcto? La potencia con que realiza el trabajo es la potencia útil. Por eso cuando yo te digo, una licuadora para funcionar, no hacer trabajo todavía, necesita 220 voltios y licúa con 200. ¿Para qué compré la licuadora? Para que licúe. Me está diciendo que está licuando y licúa con 200. Entonces esa es la potencia. ¿Y dónde están los 20 perdidos, profesor? Están acá. Yo les pregunto a ustedes, si alguna vez han licuado algo por unos 5 o 10 minutos, licúan y les digo, toquen la base, la carcasa de este motor. Pregunta para ustedes, ¿está fría o está caliente? Rápido. Caliente. Caliente. O sea, la energía que entró y que tomó 20 voltios, esa energía se ha transformado en calor. Y ese calor es una energía que se diluye en el medio ambiente, ya no sirve para realizar trabajo, se pierde. El calor es una energía en tránsito, se pierde en todo el ambiente que tenemos. Por eso se llama potencia perdida. Entonces, si yo quiero ya la potencia de entrada va a ser igual a la potencia perdida más la potencia útil. De ahí despejas cualquiera de ellas. ¿Correcto? Y ahí aparece el rendimiento. Entonces, ya teniendo la potencia útil y la potencia de entrada, lo divido y lo multiplico por 100 y tengo el rendimiento o eficiencia de esta máquina. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor. Ya. Ahora les voy a dar, para ayudarlos, les voy a dar lo siguiente. ¿Cómo reconozco, con qué frases yo reconozco la potencia útil y la potencia de entrada? Vamos con la potencia de entrada. Esto no lo he puesto acá, pero si gustan toman nota de lo que voy a decir. ¿Cómo reconozco la potencia de entrada? Te van a decir, una máquina para funcionar. Para funcionar. No estoy realizando trabajo. Una máquina para iniciar trabajo.
a una máquina se le entrega, una máquina absorbe, consume, son frases de potencia de entrada. ¿Y cómo reconozco la potencia útil? ¿Para qué compraste la licuadora? Para licuar. Entonces, cuando te digan, licúa con 200 voltios, esa es la potencia útil. Las frases son, ejecuta, realiza, ejecuta trabajo, realiza trabajo. ¿Correcto? Con esas frases tú vas a reconocer la potencia útil. Y la potencia perdida te la van a decir y bota en calor 200 vatios. Esa es la potencia perdida. El calor ya no sirve para licuar. ¿Listo? Hasta ahí tenemos toda nuestra teoría. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, pasamos a la resolución de problemas. Acá están las preguntas, acá está la solución. Es lo mismo que te he dicho de acá. Dice, pregunta 1, indique la verdad o falsedad según corresponda. El trabajo se mide en Joule y la potencia se mide en vatios. Verdadero. Ya está. La potencia se mide en vatios. Acá está. El trabajo puede ser positivo o negativo. Verdadero. Acá está. El trabajo desarrollado por una fuerza variable se determina como trabajo, fuerza por distancia por coseno de alfa, donde D es la distancia y F la fuerza. Falso. El trabajo de una fuerza variable se mide por el área que forma la curva con el eje X positivo. Falso. El trabajo neto es nulo si la fuerza resultante es cero. Verdadero. Si no hay fuerza resultante, no hay trabajo. Problema 2. En las siguientes afirmaciones marcar verdadero o falso según corresponda, ¿no? Las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. Verdadero. Ya les dije a ustedes que las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. La potencia es el trabajo desarrollado en cada unidad de tiempo. Potencia es trabajo sobre tiempo. Verdadero. El trabajo neto se calcula como la suma de todos los trabajos. Verdadero. Y acá está la solución. Disculpe. ¿Sí? Bueno, es que cuando dicen que se mueve lentamente, ahí es cuando la fuerza resultante es cero, ¿no? Sí, en equilibrio. Ah, ok. Sí, solo quería asegurarme así de... Ya. Acá están las respuestas y su fundamentación. Problema 3. Calcule el trabajo realizado. Mira, ¿por de quién? Calcule el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Te están pidiendo la fuerza de fricción nada más. Acá hay una fuerza de 20. Si el bloque de 100 newton de peso, si hay fricción, hay normal. La fuerza empuja, este es el rozamiento en sentido contrario, paralelo al desplazamiento. Dice, si el bloque de 100 newton de peso es llevado desde A
hacia B con velocidad constante y F vale 20. ¿Qué significa velocidad constante? ¿Qué significa velocidad constante? ¿Que la fuerza no cambia? Claro, la fuerza no cambia, pero otra interpretación. ¿Qué significa velocidad constante? Eso jamás lo olviden. Velocidad constante significa equilibrio. Y si es equilibrio, este cuerpo no se mueve. Por lo tanto, si yo empujo con 20, este me responde con 20. Son las únicas dos fuerzas en el eje X. El cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, fuerzas que van para un lado es igual a fuerzas que van para el otro lado. De ahí concluyo que F es igual a 20. Velocidad constante, equilibrio. F es igual a 20. El cuerpo no se mueve. Entonces, hallando el trabajo de la fuerza de rozamiento, es fuerza de rozamiento por distancia, porque ya conozco la fuerza de rozamiento. Y la distancia desde A hacia B es 5 metros. Por lo tanto, 20 por 5, 100. Pero como me han pedido el trabajo de esta fuerza de rozamiento, por ser opositor al desplazamiento, lleva signo negativo. De ahí está tu plan. ¿Correcto? 4. La gráfica, ¿esto qué cosa vendría a ser? ¿Fuerza constante o fuerza variable? Rápido, les pregunto a ustedes. Variable. Variable. Entonces, la gráfica muestra una fuerza aplicada a un cuerpo y su correspondiente desplazamiento desde aquí hasta por acá. Hasta acá te han dado. ¿Qué trabajo ha realizado? Cuidado con ¿cómo se llama? Con este dato. ¿Qué trabajo ha realizado al trasladar el cuerpo desde 0,3 desde aquí? A pesar que he comenzado acá, te están pidiendo desde 0,3 a 0,6. No te han dado el 6, pero como esto es una línea horizontal, tú la proyectas y pones acá 6. Ahí está. Entonces, el trabajo realizado por esta fuerza variable es toda esta área de acá, desde 0,3 hasta 0,6. La hallas y sale tu trabajo. Profesor, Entonces, disculpe, ahí no me ponen 0,6, me ponen 0,5 ahí al final de la gráfica. claro, pero a ti te dicen trasladar el cuerpo de 0,3 a X2 0,6 acá. Aquí te ponen 0,5, es el gráfico. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Mira tu gráfica de acá arriba, acá. Y si esa gráfica es horizontal, significa que tiene un movimiento horizontal y la proyectas hasta 0,6. Ahí está. Esa es la estrategia. Esa es la idea. ¿Correcto? Mantener la dirección y sentido de la última curva o del último segmento. Ahí está. Ahora acá le pongo 0,6. Ahora, el trabajo de toda esta fuerza desde 0 hasta acá sería A1, A2, A3, A4. Pero a mí no me han pedido A1, me han pedido desde A2 hasta A4. Entonces, acá digo, este es un rectángulo. Su base es 0,4 menos 0,3 me da 0,1. Multiplicado por su altura, 30. Ahí está. Luego me voy al otro rectángulo.
0,5 menos 0,401 multiplicado por su altura 40. Ahí está. Igual para el otro, 0,1 por 40. La suma de esto sale 11. Ahí está. ¿Entendido? Así tienes que tener cuidado de qué intervalo hasta dónde te pide. Problema 5. Calcule el trabajo neto, o sea, el trabajo, la suma de trabajo de todas las fuerzas, sobre el cuerpo para un desplazamiento de 15 metros sobre la superficie rugosa. Si hay rugosidad, pongo normal, el desplazamiento va para la derecha, entonces el rozamiento gira en sentido contrario. Ahora analicemos cuántas fuerzas me dan. Me han dado la 20, la fuerza de rozamiento y esta fuerza diagonal. Entonces la resultante de estas tres fuerzas, multiplicada por el desplazamiento, me da el trabajo neto. Pero tú ves que este es diagonal, entonces tienes que descomponerla en su horizontal. ¿Correcto? Entonces, yo voy a decir, fuerza en el eje X 50 coseno de 37. Por acá le he puesto, acá está. Trabajo neto es fuerza en el eje X menos 20 menos la fuerza de rozamiento. Las perpendiculares no realizan trabajo. Pues acá voy a obtener primero, esta es la fórmula, las que van en la misma dirección y sentido son F en el eje X y estas dos se restan. Ahí está. Por ser opositora. Ahora, fuerza en el eje X es 50 coseno de 37, multiplicado por la distancia, 15. Ahí está el trabajo de fuerza del eje X. 20 por 15, pero con signo negativo. Por ser paralela, acá no hay descomposición. Y la fuerza de rozamiento es mu por normal, multiplicado por 15. Ahí está. O si quieres, primero salga la fuerza de rozamiento y lo multiplicas todos por 15, es otra estrategia. Ahora, 50 coseno de 37 es 4/5 multiplicado por 5. La normal, 20 por 15, ahí está. Menos la normal es mu, te digo, la fuerza de rozamiento es mu por normal. El mu te lo han dado, 0,4. Y la normal, acá hay que hallar normales. ¿Cuánto vale la fuerza en el eje Y? La fuerza en el eje Y es cateto opuesto de acá. Por lo tanto, sería 50 seno de 37. Y 50 seno de 37 es 3/5. Por lo tanto, fuerza en el eje Y vale 30. Ahora, ¿cuántas fuerzas tienes tú en el eje Y? Tengo una de 30 hacia arriba, la normal que apunta hacia arriba y 50 que apunta hacia abajo. Por lo tanto, la normal va a ser 50 menos 30, 20. ¿Correcto? Entonces acá está 50 seno de 37 es esto. ¿De acuerdo? Pero aquí creo que he cometido un error. Yo lo he multiplicado por esta, no lo he restado. Acá tiene que ser la normal es igual. Normal es igual al peso menos esta. Las que van hacia arriba menos las que van hacia abajo. De ahí despejas n. Entonces la normal es 50 menos 20 menos 30 me da 20. Acá tiene 0,4 por, acá hay que corregir la resta de la fuerza en el eje Y.
50 menos 20. O sea, la normal vale 20. Entonces aquí sería 0,4 por 20 por 15. Y no sale esto. Correcto. Entonces acá me he equivocado yo. Es 0,4 por 20. Es 8. 8 por 15, ¿cuánto es? 8 por 15. Es la mitad, creo, ¿no? Ah, aquí corrigen. Es 0,4 por la normal vale 20. Acá me pone 20 por 15. Y por lo tanto, ese resultado de 120 no es. ¿Ah? ¿Cuánto sale 8 por 15? 120. 120. Y la clave es esta. ¿Correcto? Ah, 120. Ahora restas. Acá faltaba restar. Acá pone 120. Acá restas 600 menos 300 me da 300. 300 menos 120. ¿Cuánto queda? 180. 180. La clave es esta. Acá cometí un error grave. Es la normal, yo consideré solamente esto. Correcto, no me olvidé del peso. Ya. Hay que saber allá normal en el mismo. Entonces la normal es igual al peso menos la fuerza que sube en el eje Y. Entonces la clave está ahí. Correcto, disculpen el error. Seguimos. Una fuerza F, otra vez plano cartesiano, es una fuerza variable. Una fuerza F actúa sobre un cuerpo de masa 2 kilos. En el gráfico se muestra el comportamiento de dicha fuerza en función de la posición del cuerpo. Fuerza y posición acá. Desplazamiento. Determine la cantidad de trabajo en Joule realizado por la fuerza entre las posiciones 0 y 3 acá. Ustedes ven ahí, ¿qué figura es? ¿Qué figura es? Desde 0 hasta 3. ¿Qué Triángulo. figura? Es un triángulo. ¿Sí o no? Entonces, si no quieres, lo divides área 1, área 2, pero es un triángulo. Ahora, ¿qué vas a hacer? La base. ¿Cuánto vale? 3. Y la altura, ¿cuánto vale? 4. 12. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Aquí sale 8 más 4, 12, entre 12 y Joule. ¿Ya está? Así de simple. ¿Correcto? Ahora, problema 7. Una fuerza F, mira, la fuerza te la dan en vectores unitarios. Tú sabes que Y representa al eje X y J representa al eje Y. Ambos forman 90 grados. Entonces, acá te han dado la fuerza en función a sus vectores. Ahora, para hallar el módulo de la fuerza, aplico Pitágoras acá. ¿Cuánto sale el módulo de la fuerza? Al ojo. ¿Cuánto sale el módulo de la fuerza? Pitágoras. 5. 5. Esta es la fuerza como vector, pero su módulo es la cantidad. Entonces, actúa sobre un cuerpo durante 3 segundos, llevándolo desde el punto 3,2, este es X, este es Y, hasta el punto 8,5.
determine el trabajo realizado sobre dicho cuerpo. El trabajo realizado sobre dicho cuerpo. Eso quiere decir que le están pidiendo el trabajo tanto en el eje X como en el eje Y. La fuerza está en Newton y las coordenadas en metros. ¿Correcto? Entonces vemos esto. Acá está. Tienes que valerte de un plano cartesiano. Acá está el eje Y, el eje X. Acá está el 0. El primer punto es 3,2. 3 en el eje X, 2. Ahí está. Y el segundo punto, este sería A y este sería B. El segundo punto es 8,5. ¿De acuerdo? Entonces el cuerpo comienza a moverse desde 3 hasta 8. Ahí está. Esa es la fuerza y su módulo vale 5. Entonces ahora, ¿cuál es el trabajo realizado? Acá hay dos fuerzas. Cada uno realiza su trabajo. Uno en el eje X y el otro en el eje Y. 3i. ¿Cuánto vale la distancia entre 8 y 5? Entre 8 y 3. La resta. 8 menos 3, desplazamiento 5. Esto trabaja. Acá hay un trabajo en el eje X. Fuerza por distancia. Y el trabajo en el eje Y es de 8 a 5. ¿Cuánto vale su desplazamiento? 5 menos 2. Esto vale 3. Correcto, ahí está, la distancia es 3. Entonces, 3 trabaja con 4 y 3 trabaja con 5. Entonces, hallamos, el trabajo es 3 por 5 más 4 por 3. Y ahí está. ¿Entendido? Están pidiendo el trabajo realizado sobre el cuerpo. Entonces, ahí tienes tu respuesta. Problema 8. Determina la cantidad de trabajo que se desarrolla mediante la fuerza F. O sea, me dice, determine la cantidad de trabajo que se desarrolla mediante la fuerza F. Esta es la fuerza F. Creo que lo han dado acá abajo, pero yo lo he puesto acá arriba. ¿Correcto? Al trasladar el bloque de A hacia B, de A hacia B. ¿Estamos? Y te dicen que la distancia horizontal de A hacia B es 2 metros. ¿Correcto? Entonces, a ti te corresponde hallar este desplazamiento. Entonces dice, hallando D. D es el desplazamiento desde A hacia B. Porque el cuerpo se está moviendo en este plano inclinado. Y esa es la distancia. Y si tú observas trigonometría, geometría, este es un triángulo rectángulo. ¿Correcto? Donde D es la hipotenusa y tengo como dato conocido el cateto adyacente. Entonces digo coseno de 30. Coseno de 30 es cateto adyacente sobre hipotenusa, sobre AB. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 sobre el cateto adyacente, que es 2, sobre la hipotenusa, que es AB. AB es la hipotenusa. Haciendo la operación acá, entre este 2 que está dividiendo puede pasar a multiplicar acá, y AB pasa a dividir. Por lo tanto, acá queda 2 por 2, 4, y este 3 pasa a dividir. Por lo tanto, queda 4 raíz de 3. Este es el desplazamiento. ¿Estamos? Ahora, para hallar el trabajo
de la fuerza F. Si tú observas, conforme les dije a ustedes, cuando tienen un plano inclinado, en el centro de gravedad de este cuerpo, me hacen un plano cartesiano. El eje X paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular. ¿Estamos? Entonces, si tenemos en este plano inclinado esta fuerza que me la dieron por acá y yo le he pasado para acá, tú ves que esta fuerza en este plano cartesiano es diagonal. Por lo tanto, la fuerza que hace el trabajo es fuerza en el eje X. Entonces, esta es la hipotenusa y este es el cateto. Entonces, fuerza en el eje X es 50 coseno de 30. Y acá está. Trabajo de la fuerza en el eje X está de acá. Y este es F coseno de 30 multiplicado por su desplazamiento. Reemplazamos 50 coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. La raíz se ha pasado un poco. Es solamente raíz de 3 y el 2 no. Por lo tanto, al operar acá, me va a quedar 50 por 4 sobre raíz de 2. Operas y tienes que esa fuerza vale 100 newton. ¿De acuerdo? Que digo, ese trabajo vale 100 newton porque ya lo estoy multiplicando. Fuerza en el eje X por distancia. Ahí está. Y ahí sale la operación o la respuesta que le están pidiendo. En plano cartesiano, en plano inclinado, tiene que hacer un plano cartesiano paralelo a él. Y si la fuerza te la dan horizontal, la traslada del origen para acá. Esta es la hipotenusa y acá está el cateto opuesto, adyacente. Este es el cateto opuesto. Bien. Ahora nos piden a nosotros lo siguiente. Determine la eficiencia o rendimiento que debe tener un motor. Mira, acá tienes que interpretar las frases. Determina la eficiencia que debe tener un motor que acciona un ascensor. La masa del ascensor es 500. Si en cada minuto eleva, 60 segundos, una carga de 500. 500 más 500 me da 1000. Es el peso total. A una altura de 6 metros con rapidez constante. Rapidez constante significa que el cuerpo para mí no se mueve. Lo que jala para arriba es lo que jala para abajo. ¿De acuerdo? La potencia que recibe es 2000 vatios. Mira lo que dicen, la potencia que recibe. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando te dicen la potencia que recibe ese motor es 2000, ¿es potencia de entrada o es potencia útil? Potencia de entrada. Potencia de entrada. Entonces tenemos que ir a la potencia útil. ¿Y la potencia útil dónde está? En esto. ¿Para qué compraste el motor? Para elevar una carga. Entonces, si está elevando una carga de 1000 kilos a una altura de 6 metros, este es el peso y la fuerza por la distancia. Ahí está la potencia, el trabajo útil. Y en cada minuto lo divido entre 60 y tengo la potencia útil. Acá está la potencia útil. Entonces, ahora nosotros nos vamos a ver. Y ahí está lo que he hecho. ¿De acuerdo? Entonces, son 1000 kilos por 10.000 kilos. Esta es la fuerza. Y como este cuerpo se va con velocidad constante, la fuerza del peso que tiende hacia abajo es igual a la fuerza que jala. Esta fuerza vale 10.000 newton. Acá está la altura y el tiempo en segundos. Rendimiento, potencia útil, potencia entrada por 100. Vamos allá a la potencia útil. Fuerza
por distancia entre el tiempo. Acá está. 10.000 por 6 entre 60. 1000 vatios. La potencia de entrada es 2000. Por lo tanto, la eficiencia lo reemplazo. 1000 entre 2000 multiplicado por 100. Y ahí está, el 50%. Profesor, disculpe, es que la fuerza, ¿por qué es 10.000? Es que en el enunciado aquí dice 500. 500 es la masa del ascensor. Que dice, eleva una masa de 500 más hasta una altura de 6 metros. Entonces, si el ascensor pesa 500 y dentro del ascensor hay 500 kilos más, ¿cuánto suma eso? Ya, sí, eso es 10.000. 10.000 y entonces ahí después de eso, Claro. Y como claro, va diez con mil kilogramos. 10.000 newton, 1000 Ah, kilos, 10.000 kilos, kilos es 1000. es que el ascensor es 500 kilogramos, ¿no? Y lleva una carga de 500 kilogramos más, ¿no? Ya, que es 1000 kilos. Pero esos kilos debemos convertirlos a peso, Ah, multiplicándolo por la gravedad. claro, sí, por Dios. Ya, entonces, como va con velocidad constante, aparentemente no se mueve. Lo que jala para abajo es lo que jala para arriba. Por lo tanto, la fuerza es 10.000. ¿De acuerdo? Ok, ok, claro, sería 60 segundos y... Sí, ok, entiendo, profesor. Muchas gracias. Problema 10. Un bloque de 4 kilos se encuentra en reposo. Acá no he hecho gráfico, porque está de más. Un bloque de 4 kilos se encuentra en reposo. Se levanta verticalmente. O sea, es este ejercicio. Ahí está. 4 kilos para abajo, 40 newton para abajo. Se levanta verticalmente con una fuerza de 48. O sea, la fuerza es 48 hacia arriba, pero el peso se opone 40 para abajo. Con una fuerza de 48 hasta una altura de 36 metros. ¿Qué potencia desarrolló la fuerza? Entonces nos vamos. Potencia de la fuerza es trabajo sobre tiempo. Pero no me han dado el tiempo acá. Entonces nos vamos, tenemos que hallar la aceleración. ¿Por qué? 36 hacia arriba y 40 para abajo el cuerpo está subiendo con velocidad, está subiendo con aceleración. Las fuerzas son diferentes. Entonces, aceleración, fuerza resultante sobre la masa. La fuerza resultante es 48 para arriba menos 40 para abajo del peso. Entre la masa que vale 4 kilos. Y ahí tengo que la aceleración vale 2. Ahora, hallando la altura para tener el tiempo. Cuando la velocidad, el cuerpo estaba en reposo y es jalado, velocidad inicial 0. Altura es igual, ya no pongo gravedad porque hay aceleración. Altura es AT al cuadrado sobre 2. Altura vale 36, la aceleración vale 2, T al cuadrado sobre 2, me da, operando esto, me da T cuadrado. La raíz cuadrada de 36 es 6. Ahora sí ya tengo el tiempo, ya puedo irme a esta forma. Potencia es igual a fuerza por altura sobre tiempo. 48, la altura es 36 y el tiempo es 6. Ahí está tu respuesta. Profesor, disculpe, o sea, la fuerza F sería la de 48 newtons, entonces. Claro, escalado hacia arriba, eso es lo que dice el problema.
Se levanta verticalmente con una fuerza de 48. Se levanta verticalmente. Si la fuerza va hacia arriba y el peso va hacia abajo. No, ok, profesor, me entiendo. Muchas gracias. Ya. Problema 11. Si una fuerza varía, vamos a ver la hora. Ya tenemos tiempo. Si una fuerza varía con la posición, es una fuerza variable, sobre el cual actúa tal como nos muestra el gráfico, calcula el trabajo realizado por la fuerza. Entonces, la fuerza partido de 0 ha hecho un desplazamiento de 8 con una fuerza de 200. Esta es una fuerza variable. Al ojo, ¿cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es la respuesta? Es un triángulo. Por lo tanto, base por altura sobre 2. Base 8, altura 200 entre 2. Y ahí está tu respuesta. Una fuerza variable. Dice, una fuerza varía con la posición. Es una fuerza variable. ¿Entendido? Sí, profesor. Problema 12. Dice, un bloque de 2 kilos, plano inclinado. Trabajo con mi plano cartesiano. Ahí está. Un bloque de 2 kilos sube aceleradamente. Tiene aceleración 3. Por un plano inclinado debido a la fuerza F. Esta fuerza empuja, yo le he pasado para arriba. Ahí. ¿Correcto? Si el bloque se desplaza 8 metros, desde aquí hasta acá es 8 metros. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza? Por esta. Entonces, si tú ves acá, el peso del cuerpo trata de llevar al cuerpo hacia abajo. Este es el peso en el eje X. El peso en este plano cartesiano es diagonal, es este. Y este peso en el eje X es el de acá. Por lo tanto, el ángulo hemos quedado que es el mismo. Por lo tanto, sería cateto opuesto. ¿De acuerdo? 20 seno de 30. Peso en el eje X vale 10. ¿Correcto? Ahora dice, hallando F. Para hallar F, tenemos que hallar las fuerzas paralelas al desplazamiento. Entonces, la fuerza resultante, que es F menos peso, es la fuerza resultante paralela al desplazamiento, es igual, fuerza resultante es masa por aceleración. La masa es 2 y la aceleración es 3. Entonces, la fuerza va a ser igual. Este peso en el eje X pasa para acá, que vale 10. Y pasa a sumar con el producto de la masa por la aceleración. Por lo tanto, la fuerza vale 16. A ti no te dieron la fuerza. Debido a una fuerza F, te dice. Entonces, lo primero que debes hallar es la fuerza. Y como ya tienes el desplazamiento, que vale 8, creo, lo multiplicas. Son paralelas. La fuerza y la desplazación paralela. F por 8. 16 por 8, 128. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos al problema Sí, 3. profesor. Gracias. Debido al efecto de fricción del aire, yo les he dicho que el aire se opone a la caída. Mientras menos es la área, el cuerpo cae más rápido.
Mientras más grande es el área del cuerpo, el cuerpo va a caer con menos velocidad. Entonces, creo que eso lo vimos con el paracaídas. Debido al efecto de fricción del aire, las gotas de lluvia, acá está una gota de lluvia, tienen peso. Y esta es la fuerza cuando el caer, el aire empuja hacia arriba. Dice que caen. Este cae con una velocidad, la gota cae de 10 metros. Determina la cantidad de trabajo desarrollado por el aire. Me están viendo el trabajo de la fuerza de rozamiento del aire. Por el aire sobre una gota de 0,2 gramos. Nosotros no trabajamos con gramos. Hay que convertirlo a kilos durante 10 segundos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir masa, 0,2 gramos, por un kilo que tiene 1000 gramos. Gramos arriba y gramos abajo te van y te queda 0,2 por 10 a la menos 3 kilos. 0,2 por 10 a la menos 3 kilos. Pero yo quiero el peso. Este es masa. Lo multiplico por 10. Peso, masa por gravedad. 0,2 por 10. 0,2, que esta es la masa, me faltó multiplicarlo por 10 acá. Por la gravedad. Acá multiplican por 10. Y 10 por 0,2 me queda 2 por 10 a la menos 3. El tiempo, 10 segundos. ¿De acuerdo? Dice, debido a la fricción del aire, las gotas de lluvia caen con una rapidez de 10. Dice, la cantidad de trabajo desarrollado por el aire sobre una gota. Listo. Dice velocidad constante. Acá no he puesto velocidad constante. No sé cómo dicen el problema. ¿Tiene su problema a la mano? Problema 13. Dice velocidad constante. ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí, profesor. ¿Qué dice velocidad constante? Significa que sus fuerzas son iguales. O sea, No, pero en el problema dice velocidad constante. sí, dice rapidez constante. Ay, ya. Entonces yo no le he puesto acá. ¿Por qué será? Pero si ahí dice rapidez, bueno, ahí de hecho dice velocidad constante, ahí lo que usted puso Así ahí. acá dice, ¿no? Sí, sí, Acá hay ahí dice. rapidez constante. Rapidez constante es el módulo de la velocidad. Por lo tanto, tiene velocidad constante. Y si es velocidad constante, lo que cae es igual a lo que empuja. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual al peso. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, hallando el trabajo de la fuerza de rozamiento. Trabajo de la fuerza de rozamiento es fuerza de rozamiento que ya sabemos que vale 2 por 10 a la menos 3, multiplicado por su desplazamiento, por la distancia. Y distancia en el MRU es velocidad por tiempo. Y la velocidad es 10 y el tiempo es 10. 10 y el tiempo es 10. Por lo tanto, acá tengo 2 ceros positivos y acá tengo 3 ceros negativos. 2 por 10 a la menos 1. Y esto es igual a menos 0,2 Joule.
El trabajo de la fuerza de rozamiento siempre es negativo, por ser opositor al desplazamiento. Ahí lo estás viendo tú. La gota cae y la fuerza de rozamiento trabaja en sentido contrario. Trabajo negativo. ¿Estamos? (14) Un motor tiene una eficiencia del 80%. Ya me dan la eficiencia. Se sabe que efectúa un trabajo de 3. Mira, trabajo útil, ya te lo mencionaron, de 300 joules. ¿Qué cantidad de trabajo se pierde en vencer cierta resistencia? Yo les he dicho que potencia pues, puede ser reemplazada por potencia útil por trabajo útil y potencia de entrada sobre trabajo. ¿Por qué? Porque si tú pones potencia de entrada es trabajo sobre tiempo, sobre, ¿qué digo? Potencia útil, trabajo sobre tiempo útil, sobre potencia de entrada, tiempo de entrada. Por lo tanto, la potencia es trabajo sobre tiempo. Trabajo, potencia. Que digo, el trabajo es fuerza por distancia. Y eso fuerza por distancia es trabajo sobre tiempo. Por lo tanto, tú puedes anular las potencias, te quedas con trabajo. Acá. El rendimiento es trabajo útil sobre trabajo de entrada. ¿Por qué no le multiplico por 100? Porque me han dado el rendimiento en porcentaje. Acá está ya. ¿Y cómo se escribe 80% en aritmética? 80 sobre 100 es igual a trabajo útil sobre trabajo de entrada. De aquí sale el trabajo de entrada, operando. 80 entre 100, 0,8. ¿De acuerdo? Este trabajo de entrada lo paso a multiplicar, queda 300. El trabajo de entrada es 300 sobre 0,8 y el trabajo de entrada es 375. Listo, ya tengo entonces el trabajo útil y el trabajo de entrada. El trabajo de entrada o potencia de entrada siempre va a ser mayor que la útil, siempre. Entonces ahí estamos correctos. Ahora, siguiendo el orden, potencia de entrada es potencia útil más potencia perdida, o trabajo de entrada es igual a trabajo útil más trabajo perdido. Por lo tanto, el trabajo perdido, esto lo paso para acá, correcto, o lo dejo ahí y el trabajo útil pasa para acá. 375 menos 300 y ahí está la potencia o el trabajo perdido. ¿Estamos? Hasta ahí. Como ustedes ven, Sí, profesor. el juego de palabras, nada más. Problema 15. Calcule la eficiencia de una máquina. Calcule la eficiencia viendo que te dan potencia perdida. Equivale al 25% de la potencia útil. Te dan en variables. O sea, sabiendo que la eficiencia de una máquina, sabiendo que la potencia perdida equivale al 25% de la potencia útil. Álgebra. Entonces digo, potencia perdida es el 25% de la potencia útil. Pero 25% es 25 sobre 100. Simplificando tengo que la potencia perdida es potencia útil sobre 4. Este 4 lo paso a multiplicar y tengo que la potencia útil es 4 veces la potencia perdida. Ahora me voy
a la potencia de entrada. Potencia de entrada es igual a potencia útil más potencia perdida. ¿Qué hemos hallado? Potencia útil 4 veces la potencia perdida. Entonces acá, en esta PU, potencia útil, reemplazo 4 veces potencia perdida. Y obtengo que la potencia de entrada es 5 veces la potencia perdida. Calculo el rendimiento de la máquina. Entonces me voy, N es igual a potencia útil sobre potencia de entrada multiplicada por 100. La potencia útil es 4 veces. Por acá está 4 veces la potencia perdida. Y la potencia de entrada es 5 veces la potencia perdida, multiplicada por 100. Entonces, potencia perdida con potencia perdida se va. 4 entre 5, 0,8. Multiplicado por 100, me queda 80%. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Les he dado también las claves de cómo reconocer cada una de la potencia perdida de la potencia útil, ¿correcto? Y el resto ya es álgebra, por ejemplo, en este ejercicio, sabiendo que la potencia perdida equivale al 25%, y es álgebra, pues ahí está. Y tú debes saber que cuando te dan una cantidad en porcentajes, es la cantidad dividida entre 100. Y ahí sale. Entonces, como ustedes ven, el trabajo mecánico consiste en vencer resistencias y generar desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo mecánico. ¿Correcto? Eso es lo que tienen ustedes que manejar. Tienen que ver. Más tarde les colgué la separata 7. Pudieron Sí, bajarlo. profesor. Ya. Entonces más tarde les envío esta separata para que ustedes lo vuelvan a repasar, lo vuelvan a estudiar y puedan resolver sus exámenes. ¿Correcto? El otro viernes, ¿qué fecha es? Porque dicen que el 28 no va a haber clases. Entonces, 21. si es 21, nosotros tenemos clase normal. La otra semana, el otro viernes. Si es 21, no tenemos clase normal. Para no estar recuperando, que es un problema la recuperación. Bien, jóvenes, si no hay alguna observación al tema, entonces nosotros nos estaríamos despidiendo hasta la siguiente clase, si es que Dios lo permite. A ver. Vamos a ver, vamos a parar la grabación. Se ha vuelto a colgar esta máquina. Felizmente me escuchan. Se ha vuelto a colgar. Bien, jóvenes. Chao, profesor. Cuídese. Muchas gracias. Hasta mañana, profesor.
Jóvenes, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, profesor. Porque se colgado mi máquina. Bueno, si no hay preguntas, en todo caso, nos despedimos hasta la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones para todos ustedes y a sacrificarse estudiando. ¿Correcto? Hasta la próxima semana.